Buenas tardes a todos los que están viendo este video, bienvenidos al Centro Cristiano de Oración y a nuestras tardes de domingo, las que dedicamos para el estudio de la palabra con la pastora Estela Marigrosa. Bienvenida, pastora. Gracias. Le damos la bienvenida y en este Día de la Madre, que acá en Argentina, en la República Argentina, es el Día de la Madre, queremos desearte un feliz día y las bendiciones del Señor para tu vida. Y bueno, le pedimos a Alejandro en este momento si nos puede dirigir en oración para comenzar. Amén. Amado Dios, te damos gracias, Señor, en esta preciosa tarde que nos has regalado por recordar un nuevo día, un nuevo año, el Día de las Madres, el Día de la Familia. Y recordamos a todas las madres, especial a nuestras madres, las bendecimos en este día muy especial. Te pedimos, Señor, por todas aquellas que están pasando por alguna necesidad, por alguna prueba. Señor, aquellas madres que están solas en sus hogares, llevando adelante, Señor, la crianza de los hijos. Te pedimos que tú las bendigas de manera especial en esta tarde, Señor. Gracias por nuestras madres, gracias por todo lo que hemos aprendido de ellas. Señor, principalmente el camino hacia ti, Señor. Gracias te damos, te pedimos una bendición doble, una bendición especial para nuestras mamás en este día tan especial. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, esta nueva lección acerca del Apocalipsis, acerca de lo que está por venir, Señor, a este tiempo, a esta era. Señor, ayúdanos a entender que tu venida está cerca y que las profecías están cumplidas. Bendice a todo aquel que va a mirar este video, abre su mente y su corazón para que pueda recibir la semilla de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pastora, Amén. cuando vos lo dispongas. Bueno, una vez más, gracias a Dios por poder compartir la palabra y esperando que todos los que escuchen o van a escuchar puedan comprender, que el Señor abra sus entendimientos y puedan disfrutar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, hoy queremos comenzar con un tema que es sobre las visiones proféticas de Daniel, empezando con el capítulo 2, pero quiero hacer una aclaración antes de continuar, y es que yo puse como un lema, digamos, conocer para entender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que conocer para poder entender? Tenemos que conocer el pasado. Y para conocer el pasado, tenemos que relacionarnos con eventos que están en la Biblia. Entonces, entendiendo primero el pasado, o conociendo, mejor dicho, primero el pasado, todo lo escrito en la Biblia, vamos a poder así entender el presente y también todo lo que ha de venir en el futuro. Entonces es importante y aclarar también que no vamos a ir directamente hoy a desarrollar Daniel capítulo 2. Hoy lo que hacemos con esto es cimientos, es una base que nos va a ayudar después sí a entender las visiones proféticas de Daniel, y también nos van a ayudar a entender lo que ha pasado y también lo que estamos viviendo en el presente y lo que vamos a vivir en el futuro. Entonces, comenzando con el pasado, tenemos que decir que se relaciona con las diferentes dispensaciones o eras o épocas. Eso como cada uno pueda retener, porque esa palabra dispensación a veces a personas les cuesta, ¿no es cierto? Entonces, más fácil, si se acuerdan, las 7 eras o las 7 épocas, entonces es más fácil para recordar, que es lo mismo.
Y estas 7 dispensaciones las encontramos en los relatos bíblicos, en los eventos, en las historias de la Biblia que tuvieron su principio y fin. Y en cuanto a, después vamos a hablar de la sexta dispensación, es una dispensación en la que estamos viviendo, que es la actual, entonces el fin va a ser en el futuro. Después voy a comentar qué es lo que ya vivimos en esta sexta dispensación, que es la que estamos viviendo. Después voy a comentar eso. Entonces, lo que encontramos en la Biblia, de Génesis al Apocalipsis, son 7 dispensaciones. Ahí, gracias a Silvia, gracias a cómo Dios le bendice con la tecnología, podemos ver ahí cada una y vamos a ver cada una de las dispensaciones que solamente voy a mencionar cómo se llama y 2 o 3 cosas. Si nosotros tuviéramos que estudiar las 7 dispensaciones, cada dispensación nos llevaría horas y horas, porque estas dispensaciones las tenemos en la Biblia y abarcan muchos capítulos de la Biblia, y entonces nos llevaría, y muchos eventos. Dentro de cada dispensación hay muchos eventos. Pero lo importante ahora, ¿saben qué es? Lo importante es saber que de las 7 dispensaciones, de toda esta historia, 5 ya se cumplieron con su principio y su fin, y 5. La sexta es la que nosotros ahora estamos viviendo. Y la séptima ya es en el futuro, que es el milenio. Entonces, estas dispensaciones están bien demarcadas con pasajes bíblicos, y entonces, como estaba diciendo, cada una tiene un principio. Lo llamativo y lo interesante que encontramos en la Biblia respecto a estas dispensaciones es que cada una comenzó, tenemos el comienzo, y cada uno, las 7 dispensaciones terminaron y van a terminar con juicio. Entonces, como dije, voy a mencionar algo nomás, y es lo siguiente. La primera dispensación es de la inocencia. Es la dispensación en el Edén, de Adán y Eva en el Edén, y comienza en Génesis 3, 22 y 24, y ahí comenzó esta dispensación con el relato de Adán y Eva. Más o menos unos 4.004 años más o menos antes de Jesucristo. Y esta dispensación terminó en el juicio. ¿Cuál fue el juicio? La expulsión del paraíso. Por eso digo que cada una tiene tanto para hablarse y para estudiar, pero vamos a mencionarlas nomás. Luego tenemos la segunda dispensación, que fue la dispensación de la conciencia, y fue la época antes del diluvio, o sea, la dispensación antidiluviana. Esa dispensación comenzó con la promesa de un Salvador, y todos, mayormente los que conocen la Biblia, saben que la promesa de un Salvador está en Génesis 3:15, ese versículo famoso, ¿verdad?, que nos lleva a esta promesa y que se cumplió en Jesucristo. Esta dispensación terminó con el juicio, que fue el diluvio. Encontramos esto en Génesis capítulo 7. Solo sobrevivió Noé y sus 3 hijos, con los cuales comenzó la tercera dispensación. La tercera dispensación fue la del gobierno humano. Lo tenemos en Génesis capítulo 9, y con la repoblación de la tierra por, como dije, los descendientes de Noé, por Cam, Sem y Jafet. Y esta dispensación terminó también con un juicio en la torre
de Babel, lo tenemos en Génesis 10, y confundiendo Dios las lenguas y la dispersión del pueblo que estaba existente en ese momento, lo tenemos en Génesis 11, 1, 9. Y aquí quiero agregarles que Dios había dicho a Noé, cuando ellos salieron del arca, Dios les dijo que ellos tenían que volver a poblar la tierra, pero ellos quisieron quedarse en un solo lugar, comenzaron a hacer una torre y querían llegar hasta Dios. Y ahí entonces Dios tuvo que confundir las lenguas, separar, y esta torre de Babel hizo que terminara esa dispensación del gobierno humano. Y vamos a la cuarta dispensación, que fue la dispensación de la promesa, unos 2000 años al 1800, y me había olvidado de comentarles que cada dispensación fue más o menos, no exacto, pero más o menos fue de 2000 en 2000, casi 2000 años, y ya venía la otra dispensación. No era exacto, pero esta, por ejemplo, fue del 2000 al 1800 antes de Cristo. Comienza esta dispensación de la promesa con la vida de Abraham. O sea que Abraham inaugura esta dispensación, y como padre de la fe, padre de Israel. Y si bien acá hay algo muy interesante en esta dispensación, porque si bien esta dispensación terminó en el juicio, que fue la esclavitud de los descendientes de Abraham en Egipto, sin embargo, es una dispensación que está vigente hoy, pero ¿en qué sentido? Está en el sentido de que esta nación está marcando el reloj de Dios para los acontecimientos finales. Entonces, aunque terminó como dispensación, terminó, pero para la historia vamos a ver algo más. Después, más adelante, voy a volver a esta dispensación. Todo esto lo tenemos desde Génesis 46, continuando con el Éxodo hasta capítulo 12. Luego pasamos a la quinta dispensación, que fue la de la ley. Esta dispensación de la ley fue la más larga. Fue la dispensación mucho más larga que las otras. Y esta dispensación comienza con Moisés. Tenemos en Éxodo 19:40, y esta dispensación termina con el juicio al pecado. Y aquí tenemos algo también que comentar, porque la dispensación de la ley abarca el Antiguo Testamento, pero la dispensación que viene ahora, que es la gracia, que vamos a hablar ahora, comienza con la gracia con Jesús. Pero entre Zacarías, que fue el último profeta del Antiguo Testamento, nosotros agarramos la Biblia y vemos el Antiguo Testamento y termina en Zacarías. Y luego ya viene el Nuevo Testamento, comenzando con Mateo. Entonces, pareciera como que fue una cosa continuada de la otra, pero no, porque entre Zacarías y el Nuevo Testamento, Mateo, hubieron 400 años. Ahí tendríamos toda una historia que contar, que más o menos se sabe ese vacío bíblico que hay de los 400 años. Se conocen muchos eventos por el historiador judío Josefo, por el cual se tiene datos, y también por los libros apócrifos. Tendríamos que tener los libros apócrifos y hablar de los macabeos y la historia de los macabeos, que eran judíos, y entonces así podemos llegar. Pero, como digo, otra vez digo, ¿verdad? Que es todo muy, son historias, son miles de años que no podemos en 20 minutos, 40 minutos hablar, ¿verdad? Entonces, pero es todo muy interesante. Entonces, esta dispensación de la gracia, como dije,
comienza en el Nuevo Testamento con el nacimiento, ministerio, muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y va a continuar esta dispensación que nosotros estamos viviendo de la gracia, va a continuar hasta la segunda venida de Cristo, cuando Él vuelva a la tierra. Entonces aquí yo me había anotado, hice una notita para no olvidarme. En uno de los estudios que tuvimos, no recuerdo cuál, yo había mencionado nomás las dispensaciones. Entonces Miriam estaba en ese momento, estaba escuchando, y ella había preguntado qué abarca esta dispensación. Ya hay eventos que abarcaron en esta primera dispensación. Entonces hoy quiero aclarar esto, o por si después ella vuelve a mirar, vuelve a escuchar esto, quiero aclararlo, que voy a mencionar los eventos que ya pasaron en esta dispensación de la gracia. Bueno, tuvimos la primera venida de Jesús, que es en Mateo. Tuvimos el Pentecostés, que fue el nacimiento de la iglesia en Hechos de los Apóstoles. Todo esto abarca la dispensación de la gracia. Hubo un evangelismo mundial que estaba profetizado en Mateo capítulo 24. Luego de los 300 años de persecución de la iglesia, tenemos que viene la unión de la iglesia con el Estado. Luego, también eso ya pasó, luego vino la Reforma, donde nace la Iglesia Cristiana Evangélica, por allá más o menos por el 1517, y abarca la iglesia actual que somos nosotros. Ahora, en esta dispensación de la gracia, ¿qué falta? Faltaría el rapto, el tribunal de Cristo o el bimá de Cristo que ya hablamos, las bodas del Cordero que ya hablamos en el cielo, y la gran tribulación que también hablamos, la gran tribulación aquí en la tierra. Y también faltaría entonces la segunda venida de Cristo acá a la tierra. Ahora, después de todos estos acontecimientos, entonces, como dijimos que cada dispensación termina en juicio, esta dispensación de la gracia va a terminar con el juicio cuando Jesús regrese a la tierra, va a terminar con juicios que van a ser en la gran tribulación. Y ahí entonces sería la última dispensación, que sería la de la gracia y la que nosotros estamos viviendo, y así terminaría. Entonces, después de eso vendría la dispensación, la séptima dispensación, que sería la del milenio y que va a terminar con el juicio final. O sea que ahí ya terminaría por completo todos los eventos, las profecías de Apocalipsis. Ahora también quiero hacer un pequeño paréntesis antes de seguir y vuelvo al lema conocer para entender. En este caso, después de recorrer todo lo que está escrito en la Biblia y cumplido, como estamos hablando, nos debe hacer entender algo, ¿no? Y que a mí me ha hecho reflexionar, y muchísimas veces, cientos de veces, yo he encontrado que cuando estudio esto, mi fe es más aumentada. Mi fe es aumentada, ¿por qué? Así también yo deseo para todo el que está escuchando, para todo el que va a escuchar, que su fe sea aumentada, porque tenemos que preguntarnos, al conocer todo lo que se ha cumplido en la Biblia, al conocer que la Biblia no es un libro de historia común, sino que es un libro inspirado por Dios, un libro que Dios inspiró a los escritores. Entonces, si todo ya se cumplió, prácticamente todo se cumplió y se está cumpliendo, entonces, ¿por qué yo voy a dudar, no es cierto?, de que va a haber un arrebatamiento, de que va a haber una segunda venida de Jesús a la tierra, si todo lo que yo leo en la Biblia ya está
ya está cumplido y cumpliéndose. Entonces yo digo, ¿verdad? Como dijeron los discípulos a Jesús, Jesús, aumentanos la fe. Lo tenemos eso, podemos leer en Lucas 17, los discípulos le pidieron. Y si ellos que estaban con Jesús y que podían ver, ellos necesitaban que Jesús aumentara su fe, ¿cuánto más nosotros ahora? Entonces, después de esto, después de todo este recuento, tenemos que volver un poco a la dispensación de la promesa. Ahora vemos que esta dispensación, como dije, y que íbamos a volver a ella, es necesario para que quede bien sólido el conocimiento, o sea, la base, como dije, estamos poniendo un cimiento, una base, para después en el próximo encuentro, poder ya con este fundamento sólido comenzar con el cuadro profético de las profecías de Daniel. Entonces, lo que se cumplió y lo que se va a cumplir en el futuro. Ahora debemos conocer lo siguiente. ¿Por qué la dispensación de la gracia es importante y está vigente? Por lo siguiente, dijimos que la dispensación de la gracia, siempre me equivoco con la gracia. La dispensación de la promesa, debemos conocer bien porque comenzó con Abraham y fueron tiempos muy especiales, condiciones muy especiales. ¿Por qué? Porque él creyó, en primer lugar. ¿Por qué él es tan privilegiado? Porque muchos dicen, ¿por qué el pueblo de Israel es el pueblo escogido, etcétera, etcétera? Que tiene una base, el pueblo de Israel tiene como base a este hombre Abraham, que es el personaje clave para entender el futuro de Israel. Entonces, en primer lugar, Dios lo escogió como tronco de una raza que iba a ser especial para que se cumpliese el plan de Dios. Pero no fue porque sí, fue porque Dios vio en Abraham, él vio en Abraham la disposición, la fe. Y por eso hoy nosotros, han pasado miles de años, y nosotros decimos nuestro padre de la fe. Dios prometió la venida de un Mesías a través de su descendiente. Dios prometió dar la tierra de Canaán en herencia eterna a la familia de Abraham. Dios prometió revelarse a través de Abraham y de su descendencia, Génesis 17. Dios hizo un pacto incondicional con Abraham, el cual se tiene que cumplir por la palabra empeñada de Dios hacia Abraham. Ahora aquí quiero decirle que Dios hizo varios pactos con los patriarcas, con sus siervos, pero había pactos condicionales. ¿Y qué es un pacto condicional? Bueno, mira, Estela, me voy a poner yo mira, Estela, si vos te portás bien, yo te voy a dar tal cosa. Ese es un pacto condicional, porque Dios le podría haber dicho a Abraham, bueno, Abraham, si vos seguís en esta fe, si vos te portás bien, yo te voy a bendecir. Ese es un pacto condicional. Un pacto incondicional es el que le dijo Dios a Abraham, porque conoció su fe, porque vio su disposición, y Dios le dijo, te bendeciré. Dios prometió y dijo, Dios hizo ese pacto, y para cumplir su palabra, Dios lo tiene que hacer. Entonces, en parte ya está cumplido varias promesas y varios puntos de este pacto incondicional de Dios con Abraham ya está cumplido. Primero, ¿qué le dijo? Haré de ti una nación grande. ¿Cuándo se cumplió? Cuando nació Ismael, que es el padre de los árabes. Y todos sabemos la cantidad, creo que son los países alrededor de Israel, si no me equivoco, son como 40 millones,
los árabes alrededor de Israel. En segundo lugar, en Isaac. Luego él tuvo el hijo de la promesa, Isaac, en Génesis 3:16, y le dijo que como el polvo de la tierra iban a ser sus descendientes por Isaac. Entonces, ¿quiénes son? Los hebreos. Luego, en su posteridad, o sea, en el futuro espiritual, ¿no es cierto? En el futuro espiritual sería como las estrellas del cielo. Génesis 22:17. Es decir, todos los hombres de la fe. O sea, que todos los creyentes somos hijos de Abraham. Eso ya hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Y hay una canción en la escuela dominical que se canta, Nuestro Padre Abraham. Creo que ustedes lo han conocido, esa canción de chicos, Nuestro Padre Abraham. Y sí, porque Él es el Padre de todos los creyentes, entonces ahí se cumple, ¿verdad? Como las estrellas del cielo. También dijo, y te bendeciré, Génesis 12, y se refleja ahí que en lo material, tanto como en lo espiritual. Luego, engrandeceré tu nombre, Génesis 12:2. El nombre de Abraham, ¿dónde se destaca? Nosotros sabemos que el nombre de Abraham es grande dentro del judaísmo, o sea que todos los que son judíos, su padre es Abraham. Los que somos cristianos en todo el mundo y que millones que somos cristianos, nuestro padre es Abraham, somos hijos de Abraham. Y en el islamismo. Entonces el nombre de Abraham es grande en tres grandes naciones. Serás de bendición. Génesis 12:2. Millones de personas, entonces como estamos diciendo ahora, millones de personas en todo el mundo, y no solamente en todo el mundo, en todas las épocas, fueron bendecidas. Te bendeciré a los que te bendijeren. Y yo estuve leyendo respecto a esto, que hay naciones que recibieron a los judíos cuando ellos fueron esparcidos en todo el mundo. Hay naciones que los recibieron, pueblos que los recibieron y fueron prosperados. Aquellos que le negaron la entrada han tenido muchos fracasos. Ahora, dicho todo esto de Abraham, ¿verdad? De las promesas y todo esto, tenemos que lamentablemente decir que hay un lado oscuro respecto a sus descendientes. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron al Mesías de la promesa. Entonces, con esto, nosotros vamos a entender, era todo perfecto lo que hablamos de Abraham, la promesa, las bendiciones, pero continuó la historia de los descendientes de Abraham y vemos que Jesús dijo en Mateo 21:44, dijo, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Esto está en Mateo 21 y se relaciona, y después lo vamos a volver, ahora lo menciono, después lo vamos a volver a ver, y dice el versículo 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Quién hablaba de ellos? Jesús. Jesús estaba dando una profecía que estaba en Daniel 9:26, que dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y fue cuando los judíos, los romanos, crucificaron a Jesús. Entonces, ahora nosotros vemos que, aquí tengo mis apuntes respecto de, y para concluir, y como vamos a continuar en la próxima con Daniel,
¿no es cierto? Entonces vamos a ver quién fue Daniel. Qué hermosa imagen. ¿Quién fue Daniel? Daniel, para empezar, decimos que significa su nombre, Dios es mi juez, así que Alejandro, Daniel, ya sabes que Daniel, bueno, ya lo debes saber, que Dios es mi juez. Sus compañeros que estaban con él, Ananías, amado del Señor, Misael, quien es como Dios, Azarías, el Señor es mi ayudador. El libro de Daniel, entonces, tenemos que entender que no tiene contenido en relación a la iglesia. Eso desde ya tenemos que saber, porque después vamos a ver cómo Dios le habla a Daniel de su pueblo y de su ciudad. Entonces aquí no está en el libro de Daniel la iglesia, sino que Daniel trata solamente con las políticas de las naciones que fueron las naciones gentiles, que cuando decimos naciones gentiles que no eran judías, y trata con el pueblo israelita. Y al tratar Dios con el pueblo de israelita, y lo que vamos a ver en Daniel, era necesario todo lo que nosotros estuvimos hablando previamente. Y Daniel fue usado por Dios para recibir la interpretación de las visiones del rey, y su nombre fue cambiado por Belsasar, que era un dios pagano de ellos. Entonces vamos a estudiar la primera de varias visiones dadas por Dios en Nabucodonosor. El hombre que fue el primer emperador gentil que tuvo una idea de unión de naciones. Nosotros hoy estamos hablando, ¿no es cierto?, acerca de que puede llegar a venir un gobierno mundial. Hablamos de cómo se pueden unir las naciones, pero miren, Nabucodonosor fue el primero que concebió esa idea de unión de naciones y logró unir las naciones más importantes en los días que él estaba viviendo. Eso tenemos en Jeremías 27. Dice Jeremías 27, y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Entonces, aquí interpretamos esta profecía que iba a terminar ese imperio de Nabucodonosor, que fue el imperio más glorioso que hubo en la historia, y que después, ahí habla de grandes reyes, fueron los medo-persas. Y después vamos a verlo en la imagen que en la próxima Silvia nos va también a presentar esa imagen. Así que Babilonia, como dije, fue el primer imperio mundial, y cuando Judá, el reino del sur de Israel, se puso en sujeción al imperio de Babilonia, leemos en Daniel 1:3. Llevaron cautivos del linaje real de los principales muchachos, en quienes no hubiera tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces vemos que así llegó Daniel a Babilonia, y con él los tres jóvenes que ya mencionamos. Entonces, con esta imagen que Silvia nos presenta, quedamos pendientes y prometidos a desarrollar estas imágenes, ver qué significó este sueño que tuvo Nabucodonosor,
pero también entonces vamos a entrar en la interpretación y en el privilegio que Daniel tuvo de recibir la interpretación del sueño de Nabucodonosor. Entonces también así sabemos cómo Daniel llegó a Babilonia, porque este rey Nabucodonosor no hizo guerra para unir las naciones, no hizo guerra, no mató gente, él llevó, por eso dice que fueron sujetos, o sea que los descendientes de Judá, que era Daniel y todos los que fueron con él, fueron sujetos y entraron en el palacio, y ahí Daniel tuvo un gran privilegio que no tuvieron los demás. Entonces, vamos a continuar, no sé si hasta aquí, bueno, se entendió, si hay alguna pregunta, va a estar muy interesante, porque esta imagen ya en las profecías ya está prácticamente todo cumplido. Estamos nosotros ahí ya en los pies ya para que se cumpla. Entonces me gustaría saber si se entendió, si es una buena base para continuar con Daniel. Muy bien, pastora, muy bien, mami. Sí. Agradecidos al Señor por esta enseñanza, fue muy claro y a la vez profundo, ¿no? Pero sí. yo creo que se entiende muy bien. Y lo que tenemos nosotros como Centro Cristiano de Oración, teniéndote a vos como pastora, como la persona que nos enseña, es marcar la diferencia con aquellos videos que están circulando con estos mismos temas, pero cometiendo el error de poner fechas. Sí, exacto. Poner fechas. Nosotros decimos que no sabemos ni el día ni la hora, como dice la Así palabra. mismo. Sí nos podemos manejar por temporadas, como decías vos recién, que las profecías están cumplidas. Eso claro. sí podemos decir, pero nunca nos atreveríamos a cometer el pecado de dar una fecha, ¿no, pastora? Exacto, sí, así es. Sí, totalmente de acuerdo, porque yo estoy recibiendo algunos materiales también, videos, inclusive ayer, así presentando también así las dispensaciones, pero totalmente fuera de la Biblia, y diciendo, ¿verdad?, que este 2020 ya es la tribulación. Y bueno, gracias a Dios que el Señor nos da la luz, y fuimos... lo que enseñamos es porque fuimos bien enseñados por nuestros primeros pastores, ¿no es cierto?, que tenían temor de Dios y nos enseñaron correctamente, y por materiales de hombres de Dios que escribieron dirigidos por Dios. Entonces no sabemos ni el día ni la hora, sabemos lo que se cumplió, podemos sí ciertísimamente decir lo que se cumplió, y lo demás estamos diciendo es en el futuro. Es en el futuro. Y es cierto, Ale, es muy importante lo que dijiste. Así es. Y a la vez pedirle al Señor que Él cultive nuestra paciencia, ¿no? Porque estamos en una época tan difícil y nos cuesta cada vez más tener esa paciencia, ¿no? De saber esperar, y a la vez también como la novia del Señor, estamos desesperados por ver al novio, ¿no? Pero para eso lleva un tiempo de lecciones, de paciencia, lecciones de saber esperar, lecciones de pasar las pruebas que tenemos que pasar para ser aceptos como novia de Cristo, ¿no? Entonces, estamos en ese camino, estamos cerca, pero faltan materias que aprobar, necesitamos cultivarnos más en el Señor. No sé qué te parece. Opino exactamente lo mismo. Es época de crisis, de transformaciones y de cambios, y tenemos que aceptar esa crisis, aunque cuesta aceptar la crisis. Nadie quiere tener crisis en su vida. Nadie quiere sufrir un momento donde parece que todo se derrumba, pero hay que hacerlo.
Este es el último tiempo y cuanto esas crisis vienen de parte del Señor para hacernos crecer. Entonces este es el tiempo de madurar y parte de madurar es aprender. ¿A quién estamos esperando? Estamos Sí, esperando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y tenemos que amén. aprender a ser como Él, a transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Así es. Muy bien. Bueno, entonces vamos a tener una oración para despedirnos y a esperar el próximo domingo. Todos aquellos que están siguiendo estos videos saben que pueden encontrarnos en el canal de YouTube del Centro Cristiano de Oración, como así también en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí van a encontrar toda la información de la iglesia y de estas tremendas sesiones que estamos teniendo, ¿no? De lecciones acerca del advenimiento del Señor Jesús, de nuestro Rey de Reyes y de todo lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Y todo aquel que recibe el link para acceder al canal de YouTube, para acceder a estos estudios, que por favor lo compartan. Hay que compartir los links con aquellas personas que sabemos que necesitan del Señor, porque esto es para predicar su palabra y para sembrar la semilla. Así que a todos los hermanos y las hermanas que reciben el link, les pido por favor que lo vuelvan a reenviar. Bueno. También si hay pedidos de oración, pueden en los comentarios de cualquiera de los canales poner su pedido de oración. Estamos para orar por tu milagro. Queremos orar por un cambio en tu vida, un cambio especial y queremos volar juntos. Como dice la palabra de Dios, que vamos a volar con el Señor. Queremos que vos que estás escuchando y tal vez te apartaste o tal vez te alejaste del Señor o tal vez nunca conociste nada de esto y no sabes cómo llegaste a este canal y cómo estás viendo este video, te digo de parte del Señor que Él te da una oportunidad en esta tarde de reconciliarte con Él y poder empezar a entender estos temas que son los temas del fin y que son los temas de acercarnos a una gran fiesta, a un gran encuentro con nuestro Señor Jesús. Así que vamos a orar para despedirnos en esta tarde. Amado Dios, te damos gracias, Señor, nuevamente porque pudimos aprender más de tu palabra, Señor, en esta tarde. Gracias te damos porque sabemos que tú estás cerca. Te pedimos una vez más, como decíamos anteriormente, que cultives, Señor, nuestra paciencia, que afirmes nuestra esperanza y nuestra fe en que tu venida está muy cerca, Señor. Y también que nos purifiques, que nos mantenga, Señor, en santidad, que mantenga nuestras lámparas, Señor, encendidas y con aceite, aguardando tu venida. Gracias, Señor, por la vida de la pastora. Una vez más, Señor, te agradecemos como ella nos enseña, te agradecemos todo lo que ella nos ha dado como pastora, como madre, como ejemplo de vida para cada uno de nosotros. Que muchas personas puedan ser bendecidas con este video y bendecimos a todos los que están viendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Dios Amén. los bendiga a todos. Amén. Bendiciones. Bendiciones también para la hermana Naomi que se conectó. La esperamos el próximo domingo con las visiones proféticas de Daniel, segunda parte. Un abrazo para todos. Chao. Chao, chao.